Hola, soy Alexandra Castrillón Gómez, escritora colombiana, autora de Me Muero por Vivir. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Escribo y Publico. Hoy vamos a hablar sobre la industria editorial y las diferentes opciones cuando queremos ser un autor autopublicado. Toda esta experiencia sobre la cual vamos a hablar hoy, que va a ser una conversación, está basada en el trabajo que hicimos nosotras el año pasado con Me Muero por Vivir y lo que aprendimos de las diferentes alternativas y cuándo puede ser más beneficioso para cada escritor elegir una u otra. Zuluaga, soy editora y correctora de Me Muero por Vivir. Trabajé en el proyecto con Alexandra y también fui cogerente del proyecto de la novela. Bueno, una de las cosas que nosotras encontramos en este proceso fue que hay diferentes opciones al momento de publicar un libro. Y gracias a todo el desarrollo que ha tenido Internet y a toda la innovación que ha traído la industria, especialmente desde Estados Unidos, empresas como Amazon, hoy en día los escritores tienen diferentes opciones para publicar. En mi caso, yo tenía el objetivo de, durante el 2019, escribir y publicar esta novela. Y para eso empezamos a estudiar muchísimo sobre las opciones que había en la industria, sobre cuál podía ser el mejor modelo, y elegí la autopublicación. Entonces vamos a contarles como cuáles son esas variables. Creo que es súper válido todos los caminos, va a depender más de cada quien y de las necesidades que tenga en el momento, definir por cuál se va, cuál puede ser esa mejor alternativa. Bueno, y para irnos con los pasos lógicos de la hora en la que una persona diga, bueno, ahora quiero escribir mi novela o quiero escribir mi libro, independientemente de que sea o no ficción, ¿qué tengo que hacer o cuáles son los pasos que debo seguir o cuáles son las etapas que tiene mi novela? Como para que la gente entienda un poco también de dónde parte y hacia dónde debería llevar. Bueno, en mi caso un poco lo que funcionó fue primero hacer una planeación de toda la novela. Identificar cuál iba a ser la temática central, los personajes principales, trabajar sobre la construcción de esos personajes y cuáles iban a ser como los principales hitos en el desarrollo de la novela. A partir de eso trabajamos en un cronograma, en un plan de desarrollo del proceso de escritura, en el que consideramos todos los momentos claves en los que se tenían que ir haciendo revisiones. ¿Por qué? Porque no es solamente escribir, hay una parte fundamental en tener ese primer manuscrito que tiene que ver justamente con toda la edición y corrección como tal del texto. Una vez realizada la planeación, empezando el proceso de escritura, trabajando juntas en todo lo que fue la edición y corrección, llegamos a una primera versión de la novela y a partir de ahí hay mucho trabajo también que se tiene que hacer. Por ejemplo, justamente decidir si se va a trabajar con una editorial o si se va a hacer autopublicado, temas como cuál va a ser el proceso de distribución o los canales de distribución que va a tener el libro, a qué personas clave tengo que llegar dentro de la industria para que el proyecto tenga muchísimo más alcance. Hay un tema fundamental, por ejemplo, que no se debe tomar a la ligera, que es todo lo que tiene que ver con el diseño de la portada, con el diseño como tal también del libro, dependiendo del tipo de libro, con todo lo que pueda acompañar los elementos adicionales. Hoy en día, gracias a Internet, un libro puede ser mucho más que un libro. Puede tener también una lista, una playlist en Spotify, puede tener una cuenta de Instagram, puede tener muchos contenidos adicionales que también es importante planearlos en el proceso. Una vez el producto ya está terminado, por así decirlo, después de todas las revisiones y correcciones pertinentes, hay que considerar también todo el proceso de impresión. Y el proceso de impresión involucra muchas áreas relacionadas con el diseño, con el arte final, por ejemplo, que también es importante tenerlas en cuenta en el cronograma. Y una vez el libro sale, pues todo lo que tiene que ver con mercadeo, distribución, es fundamental para que finalmente pueda llegar a los lectores que tenemos pensados en el libro.
a todos los autores o todas las personas que están tratando de escribir su libro, que están pensando en escribir su libro, muchas veces tienen la duda de, ¿me tengo que ir por una editorial? Si no lo hago con una editorial, ¿qué otras opciones tengo? Hoy en día hay un montón de opciones, o digamos que se pueden dividir en dos por ahora, pero tienen muchas subdivisiones. ¿Eso más o menos cómo funcionan o cuáles son esas opciones para poder publicar un libro? Bueno, justamente crecimos en un mundo en el que las editoriales eran como esas empresas facilitadoras de la publicación de los libros. Sin embargo, con la llegada de empresas como Amazon, donde se abrieron nuevas oportunidades a partir de la tecnología para los escritores, hoy en día la autopublicación es también una alternativa. Entonces, para hablar como de dos grandes áreas, por así decirlo, está la publicación con una editorial y está la autopublicación. También hay una alternativa que es un poco la mezcla de ambas cosas y es la coedición entre el autor y la editorial. ¿En qué consiste cada una? Básicamente, cuando vamos a trabajar con una editorial, y la verdad es que hay muchísimas editoriales, hay editoriales que son globales, que son famosas, que son muy conocidas, también hay editoriales independientes y pequeñas que trabajan un poco más como empresas boutique, por así decirlo. Entonces tenemos la opción de trabajar con estas editoriales, donde lo que vamos a tener es la posibilidad de contar con un equipo de trabajo que está especializado y enfocado en publicar libros. La mayoría de las editoriales tienen una línea específica del tipo de libros que publican o tienen un proceso de selección de los libros que van a publicar a través de concursos o a través de premios en los que empiezan a identificar nuevos talentos o tienen procedimientos para que los escritores envíen sus manuscritos y ellos los puedan evaluar. Luego vamos a tener la autopublicación. En la autopublicación, principalmente, nosotros como escritores somos los encargados de hacer todo y vamos a necesitar involucrar profesionales en este proceso dependiendo de las necesidades que tengamos en cada momento y de nuestro nivel de conocimiento sobre el mercado y sobre cada uno de esos procesos justamente. En el modelo de coedición, lo que va a pasar es que el autor realiza una inversión económica en la que cubre los principales gastos de la edición y publicación del libro. Sin embargo, la editorial va a respaldar todo este proyecto con su equipo de profesionales. Entonces, cada una de ellas va a tener diferentes ventajas y desventajas, que es lo que como autores deberíamos entrar a evaluar para definir cuál es la que nos conviene en cada momento. En el caso en el que un autor o un escritor decida que no quiere asumir todo el proceso de irse y hacerse solo y mostrarse al mundo solo y hacer como todo lo que tiene que ver con autopublicación, ¿cuál sería ese proceso si quiero buscar una editorial? Bueno, en algunos países existe la opción de contratar un agente. Un agente es un representante del escritor, quien básicamente le va a ayudar a tocar las puertas de las editoriales para que lo conozcan. En otros países donde la industria todavía no está tan desarrollada, no hay esta figura de agente y es el escritor mismo quien necesita llegar a las editoriales. Allí la verdad es que hay todos los procesos. Hay editoriales que todo el tiempo están aceptando manuscritos, hay editoriales que simplemente abren concursos o que dependiendo de una temática o tal vez de una línea nueva que quieran abrir, van a recibir manuscritos. Acá mi recomendación sería, primero, investigar la editorial. Si realmente la línea de contenidos que trabaja es afín a la temática de nuestro libro. Por ejemplo, en mi caso, que escribí una novela romántica, claramente no es un título para una editorial, por ejemplo, enfocada en libros científicos y viceversa. Entonces hay que investigar la editorial, si realmente cubre esa línea de contenido sobre la cual nosotros estamos trabajando, si nos gusta su trabajo. Y una vez tengamos como la lista de las editoriales con las que quisiéramos trabajar, porque esto va a ser una relación a largo plazo, empezar a tocar estas puertas, investigar cuál es el procedimiento que ellos siguen para que un nuevo escritor se pueda presentar. Hay algunas que de entrada van a decir que no reciben manuscritos, hay otras que lo reciben pero tienen tiempos de espera inclusive de varios años, y hay otras que van a estar supremamente abiertas a recibir nuevos escritores y estar evaluándolos. La verdad es que todos los casos son completamente diferentes y pues este es un trabajo que el escritor tiene que considerar hacer con tiempo. Una de las recomendaciones podría ser que tenga ya escrita una parte de la novela, no es necesario, o de su libro, no es necesario que lo tenga finalizado, para que pueda tener el tiempo suficiente para empezar a tocar puertas
y para poder presentarse. En cada país también puede cambiar, entonces es una investigación que hay que hacer a título personal o a través de un agente en los casos donde haya. Algo muy importante, si este es el camino que queremos seguir, es estar muy abiertos o muy dispuestos a revisar todas las condiciones contractuales. Cada editorial también maneja sus condiciones de una manera distinta, entonces hay algunos puntos que son claves y que es importante que el escritor considere, como por ejemplo cuánto es el porcentaje de regalías que va a recibir sobre las ventas de los libros, cada cuánto se las pagan, cómo se liquidan, cuál es la cantidad de libros que imprime la editorial en un primer tiraje, cuál es el proceso o los canales de distribución que tiene la editorial, en qué librerías tiene acceso y llegada y en cuáles no. También hay que tener en cuenta si se está haciendo un contrato de cesión de derechos limitado a un país o a una geografía o a un idioma, o si son, al contrario, si son por ejemplo derechos globales, si es para todas las traducciones del libro, si también incluye canales digitales y audiolibros, etc. Entonces, el contrato puede incluir muchas de estas variables. Es posible que cuando somos escritores y estamos comenzando, todo esto nos suene un poquito complicado, pero es importante asesorarse y entender bien cuál es el alcance, porque los contratos pues, van a tener una duración a mediano y largo plazo, 2 años, 5 años, inclusive más. Entonces es muy importante tener claro cuáles son las condiciones, cuáles van a ser las ventajas para el escritor y qué es lo que está también cediendo o entregando a la editorial. También hay un punto ahí importante y es que en muchos casos, o en algunos casos, algunas editoriales van a pedir tener, por ejemplo, poder ingresar de manera preferente en las opciones del escritor una vez vaya a escribir un libro adicional. No solamente están, algunas de ellas no solamente están, digamos que limitadas por la obra por la que están pagando o la que están adquiriendo, dependiendo del contrato, sus derechos, sino también el trabajo del escritor que venga en un futuro. Entonces eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Por supuesto. Finalmente, al trabajar con una editorial, vamos a querer tener la posibilidad de una distribución ampliada, de tener canales de mercadeo, de tener obviamente todo el apoyo del equipo de profesionales, pero también hay que entender que estamos, digamos, sacrificando en este modelo. Entonces, el porcentaje de ganancia va a ser menor, posiblemente tenga un equipo de trabajo mayor, pero es algo que solamente cada autor va a poder evaluar de acuerdo con sus condiciones, con el tiempo, con la capacidad. Si de repente es alguien que dice, no, yo no tengo tiempo de hacer absolutamente nada de esto, ni de ponerme a buscar quién edita mi libro, ni de ponerme a buscar quién diseña la portada, prefiero que lo haga en una editorial, es completamente válido. Sin embargo, pues el porcentaje de la rentabilidad va a ser menor para el escritor. Otro punto importante es que hay algunas editoriales que podrían estar interesadas en que un autor de una temática específica escriba un libro, y en ese caso es posible que ofrezca un contrato con un pago anticipado, no solamente un pago por regalías, sino que le hace un pago porque sabe que ese autor está creando un conocimiento, y pasa muchísimo por ejemplo con los libros de no ficción. Está creando un libro que tiene un conocimiento válido que en ese momento la audiencia está buscando, y pues la editorial podría hacer un pago por anticipado. Entonces todos los casos se pueden dar. Lo importante es tener el conocimiento y la apertura para evaluarlos y entender cuáles son las ventajas y desventajas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ser un autor autopublicado? Bueno, yo creo que en mi caso la principal ventaja fue la posibilidad de ocuparme de principio a fin de todos los aspectos relacionados con la novela. Es decir, yo elegí quién era la persona con quien quería trabajar como mi editora, Natalia. Elegí quiénes iban a ser los encargados del diseño gráfico, no solo de la portada, sino de todos los activos gráficos que acompañan a la novela, es decir, el estudio de diseño con el que trabajamos. Elegí el formato del libro, el tipo de papel, todo el proceso de lanzamiento. Elegí también o definí cuál iba a ser, trabajamos conjuntamente, cuál iba a ser todo el plan de mercadeo de la novela. Entonces, el autor autopublicado obviamente tiene la capacidad de tomar todas las decisiones de principio a fin sobre su producto, y por lo tanto pues va a estar más involucrado en cada una de las etapas del proceso. También en mi caso pues tengo unas regalías que son superiores a si estuviera trabajando con una editorial,
porque tengo los derechos completos de mi obra y a través de los diferentes canales de distribución, pues yo misma fijo el precio y por lo tanto cuánto es el porcentaje que voy a ganar. Entonces, para mí esas son como las grandes ventajas, poder decidir todo de principio a fin, poder controlar el cronograma, poder, si un día decido regalar mi libro, lo puedo regalar, si un día decido que lo voy a distribuir en cierto lugar, lo hago, si intento buscar un contrato de publicación en otro país, lo puedo hacer, entonces tengo como todo ese control. Ahora bien, ¿qué estoy perdiendo? Pues no tengo un equipo de trabajo como si lo tendría con una editorial, que estamos hablando de que la editorial tiene personas especializadas en cada una de las áreas, entonces la editorial va a tener ese equipo de trabajo para generar un buen libro con el autor. Otro punto importante es los canales de distribución. Muchas librerías no aceptan libros de autores autopublicados por varios motivos. El primero es por una dificultad logística. Obviamente para la librería es mucho más fácil comprarle a 50 editoriales que no atender a 4.000 escritores. Entonces, logísticamente, un solo pedido, un solo pago, una sola liquidación para cada editorial en lugar de estar trabajando con cada escritor. Que parecería algo pequeño, pero en realidad cuando estamos hablando de librerías que son grandes, eso puede ser bastante complicado, puede ser muchísimo trabajo. Otro punto también para las librerías es que puede pasar o van a requerir hacer un trabajo de selección mayor de los libros cuando se trata de un autor autopublicado. Claramente si llevan una relación de largo plazo con una editorial y saben que el trabajo de esa editorial es bueno, el libro que le presenten, pues saben que va a tener calidad, que va a estar corregido, que va a estar editado y que va a cumplir con unos estándares de calidad mínimos. Lamentablemente hay escritores autopublicados que no se han percatado, no han cuidado todos estos detalles y la librería se encuentra que los libros pues no son de calidad. Entonces no basta con tener un libro, tiene que ser un libro que esté bien escrito, que esté bien editado, bien corregido, que tenga una portada que llame la atención, que tenga todo un plan de mercado atrás. Entonces esa sería una desventaja de ser autopublicado versus trabajar con una editorial. La editorial va a tener una capacidad de distribución mucho más amplia a través de la red de librerías, inclusive en diferentes países. Por otra parte, dentro de las desventajas de trabajar con la editorial, pues tendríamos que el autor o el escritor va a recibir un porcentaje más pequeño de ganancias. Claramente estamos involucrando toda una estructura mayor, hay más personas trabajando, hay más pasos en la cadena, evidentemente pues es necesario que el dinero se distribuya entre más personas. Entonces el escritor va a recibir un porcentaje menor de ganancias. Por otra parte, las editoriales están en capacidad, dependiendo del tamaño de cada una, de generar planes de mercadeo completos para los libros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la editorial no puede invertirle a todos los escritores en la misma cantidad de dinero y seguramente va a optar por los que realmente tengan mayor potencial o ya sean famosos o ya tengan varias obras publicadas. Entonces, pensar que solo porque me voy con una editorial grande voy a estar en las revistas, en las secciones de recomendados, o voy a tener un espacio en las ferias de los libros, etc. No siempre va a ser así. La editorial va a darle preferencia en organizar eventos de lanzamiento, en organizar encuentros con lectores, a los autores que consideren que tienen realmente el potencial de vender mucho más. Cosa que como autor autopublicado, pues cada quien está yendo a lo que tenga capacidad, a contactar periodistas o a organizar encuentros de acuerdo con su propia capacidad. Entonces, en resumen, el autor autopublicado va a tener la posibilidad de controlar todo el proceso de principio a fin, tener unas ganancias mayores y realizar todas las actividades de distribución, promoción y mercadeo de acuerdo con el plan que diseñe y con sus capacidades. Trabajando con una editorial vamos a tener un equipo de trabajo completo que está detrás del producto, acceso a una red de distribución a través de las librerías, un porcentaje de ganancias menor y menos capacidad de tomar decisiones o de influir sobre las decisiones que se toman sobre el libro. No sé si hay algo que se me escape y que de pronto sí. No, digamos que uno de los puntos importantes también es, si bien como autor autopublicado tengo un porcentaje mayor o tengo todas las regalías a mi favor o todas son para mí, también hay que tener en cuenta que el volumen de la distribución de una editorial, obviamente en muchos casos o en algunos casos puede equiparar esa ganancia.
Otra vez, todo va a depender del caso de cada una de las personas. Lo que definitivamente deja el proceso de autopublicación es el conocimiento de cómo lo hago de principio a fin, que es ese conocimiento por el que finalmente buscan tanto a una editorial. ¿Cuáles son las plataformas con las que yo como persona que va a autopublicar cuento en este momento? Bueno, la plataforma definitivamente más conocida, que llega a más lectores y que posiblemente está en este momento en una posición dominante en el mercado, es definitivamente Amazon. Hay que tener en cuenta que Amazon nos va a permitir publicar tanto versión digital como versión física, con la opción de impresión bajo demanda, hoy en día en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, España, Reino Unido y Japón. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos tener un inventario de libros y cuando alguien pida una copia física de nuestro libro en cualquiera de esos países en Amazon, va a recibir ese libro en 2-3 días, va a depender del país, recién impreso para él. Ellos hacen impresión bajo demanda. Cada vez que alguien pide un libro, imprimen el libro. Perdóname que te interrumpa ahí un segundito. ¿Qué pasa si yo no estoy en ninguno de esos países y quiero autopublicar? Realmente la plataforma está abierta para personas de todo el mundo. Lo que va a ser diferente es el pago de impuestos. Dependiendo del país donde uno viva, si ese país tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos, digamos que puede ser el más cercano a nosotros en Latinoamérica, dependiendo del país va a depender cuál es el porcentaje con el que se queda Amazon de impuestos, y esa es como una variable a tener en cuenta. Ahora bien, cualquiera lo puede utilizar y yo puedo publicar mi libro, publicarlo en Amazon en todos estos países para impresión, la versión impresa, y simplemente cuando alguien lo compre, pues lo van a imprimir en ese momento, lo envían y pues al igual que todo en Amazon pueden enviar prácticamente a todos los países del mundo, solo que ahí pues vamos a tener el costo de envío o el comprador va a tener que asumir el costo de envío dependiendo del país en el que esté. Entonces está Amazon, que es el gran dominante. Ahora bien, hay muchas más opciones. También podemos tener el libro con Barnes & Noble en Estados Unidos. Ellos también ofrecen el servicio de impresión bajo demanda. Es menos usado y menos conocido en el resto de Latinoamérica, pero en Estados Unidos sigue siendo un jugador bastante fuerte y con una gran ventaja, y es que cuando los libros en la página web o la aplicación de la librería empiezan a generar cierta cantidad de ventas, ellos mismos pueden optar por imprimir inventario y tenerlo en sus tiendas físicas. Entonces, un libro que empiece a tener un gran desempeño en Barnes & Noble puede llegar a estar en las librerías físicas en todo Estados Unidos. Bueno, en mi caso elegí toda la plataforma de Amazon considerando varias ventajas. La primera es que es la plataforma más utilizada, es la tienda de libros en este momento más grande de Estados Unidos, y posiblemente si miramos las ventas de libros a nivel mundial también sea una de las más grandes. Y eso significa que como escritora tengo acceso a millones de lectores potenciales. Entonces ellos han desarrollado toda una plataforma donde el autor puede ir creando sus diferentes proyectos editoriales, sus libros, tanto en versión digital como en versión pasta blanda e inclusive en pasta dura, depende mucho del formato que uno elija. Y donde puedo también hacer toda una gestión comercial con el libro. Al estar en la versión digital exclusivamente con Amazon, tengo acceso cada 3 meses a participar en diferentes promociones a través de la plataforma. Tengo acceso también a realizar todo lo que tiene que ver con la publicidad en Amazon, que tal vez desde Latinoamérica no estemos tan acostumbrados, pero la verdad es que es una oportunidad de exponer el libro a lectores potenciales. Está claramente pues la visibilidad de aparecer en las listas de más vendidos. Entonces todos estos factores, en mi caso, hicieron que eligiera optar por esta plataforma. Bueno, dentro de todo el proyecto de Me Muero por Vivir, para mí era súper importante mantener la calidad del libro en el estándar más alto. Y para eso contraté a Natalia, que fue la editora como tal de la novela, y a un estudio de diseño que se encargó de toda la parte gráfica, no solo de la portada, sino de todos los activos gráficos que tuvimos. Entonces yo creo, Nati, que es súper interesante que nos cuentes qué significa editar un libro, cuáles son esas etapas, qué son las cosas que un escritor debe saber, que necesita un profesional que se encargue de esto,
y en especial por qué es importante esta actividad dentro de todo el proceso de creación del libro. Bueno, digamos que la edición de un libro está entendida como en tres etapas o tres elementos diferentes. Una es cuando hablamos de el editor de un libro, o en general lo que conocemos de la industria editorial son esas personas que se encargan dentro de las editoriales, valga las redundancias que voy a hacer miles, dentro de las editoriales de elegir cuáles son esos libros que son, digamos que más relevantes o que tienen mayor potencial. Como una curaduría. Exactamente. Esa es una forma, o eso es una de las labores de un editor, pero son como los editores líderes en una editorial. Ahora, hay otros dos procesos que son independientes de si hago o no parte o si voy a publicar o no con una editorial, que es la corrección de estilo, corrección ortotipográfica y la edición del libro. Acá yo quiero hacer un paréntesis, interrumpirte, es que, por ejemplo, yo siempre pensé como, tengo súper buena ortografía, escribo bien porque pues he estudiado esto todo el tiempo, no sé, en general, como que comparado con las personas con las que yo había trabajado, siempre sentía que escribía mejor que todos, pero al momento que Natalia corregía mis textos, había miles, o sea, no era cientos, miles de correcciones, porque hay normas que en nuestra cotidianidad las desconocemos, no las aplicamos, y hay algo que me pasa y es que hay muchas cosas que son como del idioma inglés, que las hemos adaptado al español, pero que en realidad en español no son correctas. Entonces, por más que pensemos que escribimos súper bien y que conocemos todas las normas y que nuestra ortografía es súper buena, la verdad es que solamente alguien que tiene el conocimiento puede detectar ese tipo de cosas que no están bien y que no serían correctas en un producto final de calidad. La edición o la edición y corrección de estilo y ortotipográfica se puede hacer como en varias oleadas o en varias fases, por así decirlo. Dentro de Me Muero por Vivir tuvimos más o menos 4 o 5 revisiones. ¿Qué pasa? Que en muchos casos se hace una vez el escritor terminó el manuscrito, la primera fase del manuscrito, y se lo entrega al corrector. Primero se hace una lectura en la que digamos que se busca entender el total y se hacen anotaciones. Este es el proceso que voy a nombrar en este momento, es el proceso normal. Se hacen anotaciones como para ver si entendí el libro completo, si hay algunas cosas que no son coherentes, si sí son coherentes, etc. Después de esto ya entra el proceso de corrección, o sea, empiezo a corregir detalles como ortografía, como redacción, cualquier tipo de errata que me pueda encontrar. Obviamente con las notas, teniendo en cuenta las notas del editor, las notas de la coherencia, se hace otra tercera revisión, y al final cuando se entrega el libro para que se imprima, que ya está maquetado, o sea, ya pasó por el proceso de arte final, ya pasó por el proceso de maquetación, se tienen que empezar a revisar cosas como, ahí ya no hay espacio para revisar tildes, sino que es como que las palabras estén bien cortadas, bien partidas, como que no vayan a quedar viudas o huérfanas, que es básicamente que no queden líneas de una sola, párrafos de una sola línea, cerrando una página o cerrándola, o abriendo la página siguiente, o cerrando la página siguiente. Entonces como que esa es como una de las revisiones. Sin embargo, nosotros en el proceso con Me Muero por Vivir lo que hicimos fue hacer revisión simultánea. Alex escribía, esto lo hemos contado, o Alex lo ha contado 700 veces, pero otra vez lo decimos, Alex escribía por las noches y yo revisaba inmediatamente al otro día. Eso tiene muchas ventajas. También tiene algunas desventajas desde el punto de vista de, yo me fui enterando de qué pasaba con el libro todos los días. Al final obviamente hice una lectura completa, pero al final lo estaba leyendo como un lector normal. Lo que pasa es que tenía la capacidad o la posibilidad de revisar todos los días después de que Alex escribía en tiempo real y ponerle comentarios y decir esto no se entiende, esto sí, y dentro del cronograma incluimos como unas fases de revisión de los comentarios para que ese día por la noche Alex no tuviera que sentarse a leer los comentarios que yo le hacía. Entonces, no sé, el libro estaba dividido por días, por ejemplo, entonces lo que hacíamos era definir, ok, todos los días 50 te devuelves y haces una revisión de los comentarios que yo hiciera. Sin embargo, hacerlo todos los días para ella fue importante a la hora de detectar cosas que
podía seguir, o errores, o sí, errores que podía seguir cometiendo, ¿no? Sí, sí, también fue como un proceso de aprendizaje, no solo de errores desde el punto de vista de lo que es correcto en el uso del idioma, sino también cuáles son esas muletillas comunes, cuáles son esas frases que repetía muchísimo o debilidades que se estaban dando todo el tiempo, que me permitió como ya ser más consciente y entonces acelerar también y no cometer esos errores con tanta frecuencia, para que también pudiéramos avanzar más rápido en la construcción del producto. Entonces creo que, si bien no es lo usual, en nuestro caso nos funcionó bastante bien, porque también había como la disciplina de todos los días de escribir, corregir, revisar y seguir iterando en este proceso. Hay algo importante, y es que no todos los libros o no todos los autores dirán, no todos los autores requerirán lo mismo, no todos los autores van a decir, listo, yo quiero edición y también quiero corrección. Lo que es, la edición es muy importante, porque la edición finalmente lo que establece es que haya coherencia dentro de todo el libro, dentro de todo el manuscrito, que haya ideas que se abrieron, que se hayan abierto, que se cierren o que no queden ideas como volando en el aire. Es muy importante esa parte. Sin embargo, lo que sí es, mejor dicho, no puede faltar es una revisión de estilo y ortotipográfica, porque al final es lo que va a garantizar que no tengas errores de ortografía, que no tengas errores de sintaxis, errores de redacción, errores de puntuación, que eso pasa mucho, aún con las personas que tienen muy buena ortografía, porque Alex tiene muy buena ortografía, pero a veces entonces no habría signos de interrogación o de exclamación. Mi principal problema es el desconocimiento total de cuándo va punto y coma. O sea, yo descubrí el punto y coma. Exacto, sí, no lo conocía. Básicamente. Entonces esa es una parte que sí, las recomendaciones nunca lo pasen por alto. Muchas veces hay mucha gente que le tiene pereza al proceso de edición, porque piensa que si alguien edita el libro, entonces va a perder mi tono o va a perder mi esencia. Un editor nunca tendría por qué tocar el estilo de un autor. O sea, si la persona que está escribiendo el libro que yo en este momento estoy editando y estoy corrigiendo, escribe de cierta forma, no sé, las preguntas las escribe sin signos de interrogación y es su estilo, yo no tengo por qué meterme ahí. O sea, hay unas recomendaciones de reglas, las reglas existen, pero algunas veces se pueden romper siempre y cuando haya coherencia. O sea, no puede ser que por acá esté así y en la otra parte esté, por ejemplo, esté de manera contraria, o no haya una coherencia en lo que escribo. Por eso es tan importante que exista también el proceso de edición. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión de Escribe y Publico. Para nosotras es un gusto compartir todo eso que hemos aprendido en el proceso y que seguimos aprendiendo, por supuesto. Nos encantaría que nos cuenten qué otras dudas tienen, si han pensado en escribir sus libros, qué los detiene, o si ya tienen un libro escrito y no lo han publicado, en qué parte están y cómo podemos ayudarles a cumplir el sueño de escribir sus propios libros. Muchas gracias por estar acá, por vernos, gracias por sus comentarios. Como decía Alex, cualquier duda que para ustedes haya en este momento se convierte como en material para nosotros, para poder explicar, para poderles contar cosas de que de pronto no tengamos conciencia que están ahí. Entonces todos sus comentarios son bienvenidos y muchas gracias. Gracias.